Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos porque hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, una aventura que une dos mundos que quizás no esperaban ver juntos. Hoy, en este rincón del ciberespacio, vamos a hablar de cómo una leyenda icónica y una estrella emergente están conquistando corazones, y lo que es aún más emocionante, lo están haciendo en Italia. Sí, han leído bien. Prepárense porque la nueva era ha llegado, y tiene un sabor a aventura, romance y carisma, directamente desde la península itálica. Y antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de lo insólito y lo fascinante. Es hora de descorchar la botella de la emoción y dejarnos llevar por la corriente de las noticias que nos harán soñar. Imaginen esto: las costas bañadas por el sol del sudeste asiático, la brisa marina cargada de especias y el rugido de la aventura. Ahora, combinen eso con el glamour de Estambul, la elegancia de las producciones turcas y el rostro radiante de una actriz que ha conquistado el mundo. ¿Suena a una mezcla explosiva? Pues lo es. Y hoy vamos a desentrañar el porqué de esta conexión, de esta convergencia de talento y popularidad que está haciendo vibrar a Italia. Hablamos por supuesto de Sandokan, nuestro eterno tigre de Malasia, ese pirata de buen corazón que nos robó el aliento en nuestra infancia y adolescencia, y de Demet Özdemir, la actriz turca que se ha convertido en sinónimo de éxito global, especialmente después de su aclamada actuación en Erkencikus o Pájaro Soñador. Prepárense para ser transportados a un mundo donde el exotismo y el carisma se dan la mano. La noticia es que Sandokan está renaciendo, y lo está haciendo con una fuerza renovada que apunta directamente al público italiano, un país que siempre ha tenido una debilidad por las historias de capa y espada, por los héroes valientes y por los amores apasionados. Y la conexión con Demet Özdemir no es una mera coincidencia. Ella se une a este ambicioso proyecto, aportando su frescura, su talento y una legión de seguidores que la adoran. Este no es solo un remake, señoras y señores. Es una reinvención, una adaptación moderna que busca capturar la esencia del personaje original, pero con un lenguaje y una estética que resuenen con las nuevas generaciones. La expectativa es tan grande que ya se siente la energía en el aire, la promesa de una producción que no solo honra el pasado, sino que se proyecta audazmente hacia el futuro. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con el mito de Sandokan, déjenme darles un pequeño pincelazo. Creado por el maestro de la novela de aventuras Emilio Salgari a finales del siglo XIX, Sandokan es el príncipe de Borneo destronado por los colonialistas ingleses. Se convierte en un temido pirata, el líder de los Tigres de Monpracem, luchando incansablemente contra la opresión y defendiendo a los débiles. Su historia está plagada de batallas épicas, de lealtad inquebrantable y, por supuesto, de un amor inolvidable con Mariana, la perla de Labuan. Sandokan es más que un pirata, es un símbolo de rebeldía, de justicia y de coraje. Sus gestas han inspirado a generaciones, y su figura, cargada de heroicidad y humanidad, sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo. La primera gran adaptación para televisión llegó a Italia en la década de 1970, protagonizada por el legendario Kabir Bedi. ¿Y qué actuación? Sandokan, con su carisma arrollador y su imponente presencia, se convirtió en un ídolo para toda una generación de italianos. Las sintonías de televisión se dispararon, las calles se vaciaron cuando se emitían sus aventuras. Fue un fenómeno cultural, un hito televisivo que dejó una huella imborrable. Se dice que su figura se convirtió en un referente de masculinidad y valentía, y que sus frases icónicas pasaron a formar parte del acervo popular italiano. Y ahora, décadas después, Italia vuelve a apostar por su héroe, demostrando que el legado de Sandokan está más vivo que nunca, esperando ser redescubierto y revitalizado. La nueva serie, que promete ser una producción de gran calibre, trae consigo un elenco internacional y una visión moderna. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Ella interpretará a uno de los personajes femeninos clave de la historia. Todavía no se han revelado todos los detalles sobre el papel exacto que interpretará, pero se rumorea que podría ser un personaje que aporte una nueva dimensión a la narrativa, quizás una figura fuerte e independiente que desafíe las convenciones de la época. Imaginen la química que podría haber entre ella y el actor que dé vida a este nuevo Sandokan. Su presencia no solo atrae a su considerable base de fans, sino que también añade un aire de frescura y contemporaneidad a una narrativa clásica. Se habla de una posible reescritura del papel para darle mayor
Protagonismo y complejidad, lo que sin duda será un gran atractivo. ¿Por qué Italia es el escenario perfecto para este renacimiento? Italia siempre ha tenido una conexión especial con las narrativas de aventura y romance. Piensen en las óperas, en las novelas clásicas, en el cine de aventuras que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Hay algo en la cultura italiana que resuena profundamente con historias de pasión, de honor y de lucha contra la adversidad. Y Sandokan, con su aura de héroe trágico y su espíritu indomable, encaja a la perfección en este imaginario colectivo. La estética italiana, con su aprecio por la belleza, la emoción y el drama, es el lienzo ideal para pintar las nuevas aventuras del tigre de Malasia. Además, la industria televisiva italiana está en un momento de efervescencia. Hay una clara apuesta por producciones de alta calidad, con ambición internacional, que puedan competir en el mercado global. Y traer de vuelta a un personaje tan icónico como Sandokan, con un toque moderno y el atractivo de estrellas internacionales, es una jugada maestra. Es una forma de conectar el pasado con el presente, de revivir una nostalgia querida pero dándole un nuevo impulso. Los estudios italianos están invirtiendo fuertemente en contenido que pueda trascender fronteras, y esta nueva adaptación de Sandokan se perfila como uno de sus proyectos más ambiciosos y prometedores hasta la fecha. La elección de Demet Özdemir no es aleatoria. Su éxito en Turquía, su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla, su belleza y su talento actoral la convierten en una elección ideal. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de transitar de la comedia romántica a dramas más intensos, y su popularidad trasciende las fronteras de Turquía. Su incursión en este proyecto es una garantía de atención, tanto del público turco como del italiano, y de todos los fans que la siguen alrededor del mundo. Es la fusión perfecta entre un clásico que despierta el interés y una estrella que garantiza el éxito. Su nombre ya es sinónimo de calidad y magnetismo en la televisión turca, y su llegada a Italia marca un hito en su carrera y en la colaboración entre industrias. Este proyecto no es solo una serie de televisión, es una estrategia cultural. Es una forma de tender puentes entre diferentes culturas, demostrar que las historias, cuando se cuentan bien, tienen el poder de unirnos. La saga de Sandokan es una historia de resistencia contra el poder colonial, un tema que sigue siendo relevante hoy en día. Y al darle una nueva vida, con la participación de talentos de diferentes orígenes, se enriquece la narrativa y se amplía su alcance. Es un ejemplo brillante de cómo el entretenimiento puede ser un vehículo para el entendimiento mutuo y la apreciación de diversas tradiciones. ¿Qué podemos esperar de esta nueva era de Sandokan? Se espera una producción visualmente impactante con escenarios exóticos, secuencias de acción trepidantes y, por supuesto, una historia de amor que mantenga a los espectadores al borde de sus asientos. La moda, la música, la ambientación, todo se cuidará al detalle para crear una experiencia inmersiva. Y con Demet Özdemir en el elenco podemos anticipar escenas llenas de emoción, de carisma y de una energía que seguramente cautivará. Los rumores apuntan a una ambientación que mezclará el exotismo de la Malasia del siglo XIX con toques de modernidad estilizada, creando un universo visualmente deslumbrante. Las coreografías de lucha se están diseñando con sumo cuidado para ser espectaculares y creíbles, honrando la naturaleza aventurera del personaje. Imaginen la repercusión en Italia. No solo será un evento para los nostálgicos que crecieron con las aventuras del Sandokan original, sino también una oportunidad para que las nuevas generaciones descubran a este legendario pirata y se enamoren de su historia. Y con Demet Özdemir como parte del elenco, la atención mediática y el interés del público estarán asegurados. La industria turca de series de televisión ha demostrado ser una potencia, y esta colaboración italo-turca podría ser el comienzo de algo aún más grande, una alianza que traiga consigo un flujo constante de contenido de calidad. Esta unión abre la puerta a futuras coproducciones y a un intercambio cultural aún más profundo, beneficiando a ambas industrias y a los espectadores de todo el mundo. En Italia, la expectativa es palpable. Los medios de comunicación ya están hablando de ello, generando expectación y especulación. Los fans de Sandokan están ilusionados por ver su héroe renacer, y los seguidores de Demet Özdemir están ansiosos por presenciar su nueva aventura en la pantalla italiana. Es una combinación que promete ser explosiva, un cóctel de nostalgia, talento y glamour que va a conquistar los corazones de los espectadores. Los foros online y las redes sociales hierven con debates y teorías sobre la trama, los posibles giros argumentales y la química entre los protagonistas.
El nivel de anticipación es simplemente extraordinario. Este proyecto es un claro reflejo de la globalización del entretenimiento. Las fronteras se difuminan y las colaboraciones entre países y culturas se vuelven cada vez más comunes y exitosas. La historia de Sandokan, nacida de la pluma de un autor italiano, adaptada y popularizada en Italia, ahora se reinventa con la participación de una estrella turca, para ser presentada de nuevo al público italiano y, quién sabe, quizás al mundo entero. Es un testimonio del poder universal de las historias bien contadas y de la capacidad del arte para unir a las personas a través de diferencias geográficas y culturales. En resumen, la llegada de esta nueva era de Sandokan a Italia, con la participación estelar de Demet Özdemir, es mucho más que una simple noticia de entretenimiento. Es un evento cultural que une la rica historia de la aventura italiana con el dinamismo del talento turco contemporáneo. Es la prueba de que las leyendas pueden renacer y adaptarse a los nuevos tiempos, y que la pasión por las buenas historias trasciende cualquier frontera. Estamos ante la convergencia de dos mundos, una fusión que promete deleitar, emocionar y, sobre todo, entretener. Es una celebración de la rica herencia cultural de Italia y de la vibrante escena de entretenimiento de Turquía, unidas para crear algo verdaderamente especial. Así que, mis queridos amigos, la aventura está servida. La nueva era de Sandokan ha llegado a Italia, y con ella, un torbellino de emoción y expectación. Estaremos muy atentos a cada detalle de este fascinante proyecto, siguiéndolo de cerca para traerles todas las novedades y los análisis más profundos. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta unión? ¿Son fans de Sandokan? ¿Siguen a Demet Özdemir? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenos sus expectativas, sus ideas, sus teorías. Nos encanta leerlos y dialogar con ustedes. Compartan sus pensamientos y hagamos de esta sección un espacio de debate apasionante. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que nadie se pierda esta increíble noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir descubriendo conmigo las historias que mueven el mundo del entretenimiento. No se queden fuera de esta increíble comunidad de apasionados por lo extraordinario. Hasta la próxima aventura. ¡Chao!